Hola, ¿cómo están todos? Y bueno, aquí les traemos un nuevo tema que es y cómo más o menos funciona un analizador sintáctico. Y como podemos saber qué es un analizador sintáctico o entender más o menos de qué es, tenemos una pequeña definición. Nos dice que es la fase del analizador que se encarga de checar el texto de entrada en base a una gramática dada en caso de que el programa de entrada para que sea válido y subadministrativo del árbol sintáctico lo reconocen. Como podemos ver cómo es el análisis, esto depende mucho del analizador léxico, como tenemos en el diagrama, de cómo es que manejan las palabras y como podemos ver nos dice que es la base de un compilador, nos dice que es el segundo modelo del proceso del compilador que transforma su entrada en un árbol sintaxis abstracta. El análisis sintáctico convierte el texto de entrada en otras funciones, comúnmente árboles, que son más útiles para el posterior análisis y capturan la jerarquía implícita de la entrada. Un analizador léxico crea tokens de una secuencia de caracteres de entrada y son tokens que son procesos para el analizador sintáctico para construir la estructura de datos. Y como podemos ver en la imagen que tenemos, vemos que es un analizador léxico y y siguiendo con el analizador sintáctico y es donde crea los árboles. Eso es la segunda fase. Y tenemos varias no definiciones, pero sí importancia de lo que es lo que hace. Nos dice que obtiene una cadena de componentes léxicos del analizador léxico y las comprueba si las cadenas puede ser generada por la gramática del programa fuente y obtiene una cadena de toques del analizador léxico. Recibe los componentes léxicos y producir como salida de representación del árbol sintáctico que reconoce la entrada de acuerdo a la gramática especificada. También nos dice que interactúa con las tablas de símbolos, la estructura los mantiene todos los símbolos presentes en la entrada. Checar que los tipos de datos estén asignados correctamente para evitar la pérdida de información o errores semánticos. También nos dice que genera un código intermedio, ya sea para una máquina virtual o real, que permite la ejecución e interpretación de la entrada. Y también nos informa de los errores encontrados en la entrada. Esto es más que nada lo que hace. Y tenemos de cómo trabaja un analizador sintáctico en un compilador. Nos dice que convierte el texto de entrada en otras estructuras que son más útiles para posteriormente su análisis y capturan la jerarquía implícita de la entrada. Un analizador léxico crea tokens de una secuencia de caracteres de entrada y son tokens que procesa el analizador sintáctico para construir la estructura de datos. Y sus funciones principales son completar la tabla de símbolos, realizar comprobaciones dinámicas, aquellas que el compilador incorpora al programa traducido. Hace referencias y aspectos que solo pueden ser conocidos en tiempo de ejecución, dependientes del estado de la máquina de la ejecución o su propio programa. Validar las declaraciones de identificadores en muchos lenguajes. No pueden usar una variable si no ha sido declarada con anterioridad. Y también nos dice que existen dos tipos de análisis sintácticos, que estas son estrategias para construir el árbol. Son estrategias para construir el árbol sintáctico. Y como lo podemos ver es el análisis descendente y el análisis ascendente. Como dice, del análisis descendente nos dice que partimos de la raíz del árbol. Se van aplicando reglas por la izquierda, de forma que obtienen una derivación por la izquierda de la cadena de entrada. Y nuestro análisis ascendente nos dice que va partiendo de la cadena de entrada, donde construye el árbol de análisis sintáctico, empezando por las hojas y va creando nodos intermedios, llegar hasta la raíz. Como tenemos dos ejemplos de cómo funciona un análisis descendente y un análisis ascendente, y podemos ver nuestros árboles y de cómo se explicó anteriormente. Eso sería nuestro ejemplo, más que nada para mostrar cómo es que funciona cada uno de estos. En nuestras conclusiones, como podemos ver y entender de cómo la función análisis sintáctico ya es muy importante de que funcione de buena manera
ya que desde este análisis crea el árbol del mismo modo que la fase realiza muchas tareas, y en esta fase realiza muchas tareas largas e importantes que son realizadas en esta fase.